Hola, yo soy Francisco Villalobos y en este video quiero hablar un poco acerca de la educación. Quiero exponer un poco lo que pienso, lo que he indagado, lo que he leído y bueno, como en general a las conclusiones a las que llego. Partiendo de las preguntas ¿qué, cómo y para qué me hubiera gustado aprender? Bueno, antes que nada quiero dar a conocer un poco mi postura sobre la educación. Yo considero que a través de la educación se pueden realizar grandes cambios en la sociedad, en nuestro país, en las personas y poder tener un progreso social. Considero que nuestros modelos educativos actuales no son tan eficaces como podrían serlo. Creo que están pensados como que si todos los que recibimos educación fuésemos personas iguales, con las mismas emociones, las mismas características, los mismos rasgos, los mismos aspectos económicos, culturales. Y creo que es ahí donde falla, porque no toma en cuenta las deficiencias que cada alumno puede llegar a tener. Y además considero que la educación, al recibirla desde muy temprana edad, desde nuestras primeras etapas de la vida a nivel preescolar o escolar primario, moldea mucho nuestra forma de pensamiento, cómo nos desenvolvemos en nuestra vida social, nuestra vida cotidiana, en el mundo. Entonces la educación debería tener más enfoque en estas primeras etapas y bueno, considero que no se le da la importancia que se le debería. Durante mi proceso educativo de nivel primaria, estuve con un solo maestro que me guió durante los 6 años de la escuela. Recuerdo que su plan escolar durante los 6 años era nada más llegar a la escuela, al salón de clases, tomar el libro de lectura, copiar durante 1 hora la lección, el cuento que estábamos viendo, y de ahí pasar al siguiente libro de ciencias naturales, igual leer la lección, nos explicaba un poco, de ahí veíamos matemáticas y de ahí la asignatura que fuera, pero no recuerdo algo significativo que haya marcado esta etapa de mi vida positivamente. Además que cada lección teníamos que tomarla sin siquiera saber por qué, es decir, teníamos que leer, aprender matemáticas, aprender ciencias naturales, formación cívica. Y en realidad, en esa etapa de mi vida nunca supe como el valor que tendría esta materia, ¿no? El valor que tendría aprender matemáticas, aprender a leer. Entonces, considero que ese aprendizaje, en vez de abrirme en la formación, en el placer de aprender, me fue cerrando y eso me trajo muchas consecuencias en mis siguientes niveles superiores, ¿no? En la secundaria, en el nivel bachillerato. Porque creo que al hablar de esto también hablo por muchas de las personas, por mis compañeros que de la primaria, secundaria también, que atravesaron por esto, ¿no? Por docentes que tal vez no tenían un buen cimiento, una buena base en la enseñanza. Y es que, como repito, considero que no se le da la importancia suficiente a las primeras etapas de aprendizaje, como lo es el preescolar, el escolar primario, secundario, como tal vez se le da en la universidad, ¿no? En la universidad considero que los maestros ya son quizás algunos profesores más capacitados o con mucha más información y formación. Pero también lo debería ser los primeros niveles de educación, porque ahí está la base de la formación. Y de hecho, cuando llegué a la universidad, muchos de los profesores se daban cuenta que teníamos mucha deficiencia de nuestros niveles académicos pasados. Y esto, claro, llegas a un punto donde te toca aprender por tu propia cuenta y te conviertes más en un ser autodidacta. Al llegar a la universidad y al darme cuenta de las deficiencias de aprendizaje que tenía, me llamaba mucho la atención porque me costaba aprender, o me costaban algunos aspectos académicos que se supone debería tener bien formados ya estando en la universidad, ¿no? La lectura, la escritura, la comprensión lectora, la ortografía. Pero sobre todo era que aún no sabía cuál era la importancia de aprender y de tener información, de tener la información que en la escuela te enseñan. A partir de ese cuestionamiento y de esas dudas,
comencé como a indagar o a investigar más toda esta cuestión de la pedagogía y de la educación. Fue también gracias a materias que vi en la universidad acerca de la comunicación educativa, enseñanza y aprendizaje, donde comencé a comprender el pensamiento de algunos autores que hablaban de una mejor educación. Es decir, una educación que no se base en la información, que no se base en tener conocimiento porque así debe ser, sino en una educación más liberadora. En una educación que pueda ayudarnos a aprender. Y aprender no solo aspectos de asignaturas básicas como matemáticas, español, geografía. Mi paso por la universidad me ayudó mucho a entender cómo me hubiese gustado aprender en mis etapas educativas pasadas. Me hubiese gustado aprender de una manera más lúdica, de saber la importancia de la teoría y de la información que todos los días recibía. Y es que todos los maestros nos obligaban a mí y a mis compañeros a leer, pero nadie nos explicaba en realidad por qué era importante leer, por qué era importante saber lo que leíamos. La lectura considero que a mí como a muchos nos ha pasado de que cuando nos forzaban a leer era cuando más queríamos evitarla y estuvimos en un proceso de rechazar la lectura. Pero cuando la descubrimos por nuestra cuenta y empezamos a leer por cuenta propia, nos descubrimos que la lectura era fascinante y es una actividad genial. Es una actividad de estar contigo mismo y poder imaginar, poder crear en tu mente, poder distraerte, poder relajarte y poder aprender muchísimo. Si yo hubiese sabido de lo grandioso que era la lectura, de lo grandioso que era esta actividad cuando estudiaba en la secundaria, creo que hubiese empezado a leer desde mucho más temprano. Me hubiese gustado aprender no con base a una obligación, deber aprender. Deber de formarse, porque así es la norma, porque así está estandarizado, porque debes de terminar tus estudios, porque debes de formarte, debes de ser un universitario. Pero, en realidad, ¿quién te enseña por qué? ¿Quién te dice cuál es la importancia? ¿Quién te dice por qué aprender? También considero que me hubiese gustado aprender de una manera más, tal vez, motivacional. Es decir, recuerdo que, bueno, en la primaria llega un tiempo donde, y creo que a muchos nos ha pasado, donde no queremos ir a la escuela. Esto considero que se debe a una falta de motivación para asistir a la escuela, para aprender. Cuando uno no tiene motivación por hacer las cosas, sencillamente no quiere hacerlas. Y es que no estamos aprendiendo de una manera que nos motive, que nos incentive a aprender, a ir a la escuela, a estar la mayor parte de nuestro día en una institución. No ver a mi profesor como una figura de autoridad o una figura a la cual debes temerle porque él es un tirano que sabe, él es una persona que tiene mucha información, por lo tanto él sabe y tú no. Creo que uno de los grandes errores de la educación también recae mucho en los catedráticos y profesores. En general, me hubiese gustado aprender con menos miedo y más curiosidad, con una educación que me permitiera aprender aspectos internos de mi persona y aspectos externos del mundo. Y en conclusión, no me arrepiento de la educación que tuve y obtuve durante todos estos años. Si no hubiese sido así, no me hubiese permitido ser una persona autodidacta que exploraba por mi propia cuenta aspectos de la educación y de la pedagogía. Pienso mucho en cómo me hubiese gustado recibir información, cómo me hubiese gustado haber aprendido, cómo yo hubiese aprendido de una mejor manera. Esto lo tomo muy en cuenta cada que tengo la oportunidad de enseñar, de realizar alguna práctica, de dar clases. En general, todo me ha servido para seguir aprendiendo por mi propia cuenta, seguir teniendo un interés y formándome en aspectos académicos, en aspectos de la vida, en seguir conociéndome a mí mismo, conociendo mi entorno, conociendo el mundo y conociendo la sociedad en la que vivo. Bueno, esto fue todo, muchas gracias. La verdad fue una experiencia muy agradable realizar esto, haber expresado mis conclusiones y compartir un poquito de lo que yo pienso y de mi experiencia personal en la educación. Muchas gracias por su atención y por ver este video.